Hola, yo soy la escritora Suje Yossio y bienvenidos a Culturesas, un espacio para hablar de las mujeres creadoras, de las mujeres artistas, de las mujeres impulsoras de las artes, mujeres que saben que solo el arte nos saca de lo cotidiano y nos convierte en culturesas. Hoy tengo una invitada muy especial y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de ella. Genoveva Gayoso Oliva es licenciada en Humanidades por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Además, es maestra en Letras Iberoamericanas por la misma universidad, en donde se desempeñó como académica de 2005 a 2020, impartiendo clases de literatura femenina, crítica literaria, investigación documental, lectura y expresión académica y textos literarios contemporáneos. Recibió el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, con la tesis La metaficción en reencuentro de personajes de Elena Garro. Ha publicado ensayos como La multilinealidad narrativa en los recuerdos del porvenir de Elena Garro, La metaficción en el desorden de tu nombre de Juan José Millás y El poder performativo de la literatura en El último lector de David Toscana, en volúmenes de investigación académica. Su línea de investigación se centra, principalmente, en la crítica literaria, por lo que ha continuado su preparación tomando diplomados sobre este tema. Uno de ellos es Teoría y Crítica Literaria impartido por la UAP, entre otros. Es fundadora de Intertexto, espacio de difusión de cursos y talleres con temas sobre arte, cine, historia y literatura, cuyo objetivo es acercar a un público atento además de adquirir conocimientos, entrar en contacto con personas que disfruten y compartan su interés por la cultura. Actualmente, además de dirigir este espacio, modera un círculo de lectura en el que analiza, reflexiona y debate en torno a novelas de distintos géneros. Para Culturesas, Alexa Ramírez. Bueno, pues ya conocimos un poquito más acerca de nuestra invitada y sin nada más quiero darle la bienvenida a Genoveva a nuestro espacio de Culturesas. Bienvenida, Genoveva. Gracias, Ugel, pues muy honrada de estar contigo, compartiendo este proyecto y de verdad estoy encantada de participar en él. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con la pregunta que le hacemos todas a las que nos hacen el favor de acompañarnos. ¿Cómo te convertiste en una culturesa, Genoveva? Cuéntanos. Pues mira, te voy a platicar cómo sucedió, cómo llegué al encuentro, al descubrimiento de esta maravilla que es la literatura, porque para mí ha sido un detonante de muchas cosas, de mucho crecimiento personal. Y bueno, yo desde niña, te puedo decir, sí me gustaban los libros, sí leía, pero no estaba rodeada de pues, tantos documentos, ni estaba tan cerca de la literatura. Entonces, bueno, yo estudié primero una carrera que es maestra en educación preescolar en México, cuando se llamaba todavía Distrito Federal. Entré a la escuela de maestras de jardines de niños y esa fue mi primera carrera, la ejercí durante algunos años y bueno, en eso estuve durante 5 años tal vez. Posteriormente me caso. Vengo a vivir a Puebla, tengo 2 hijos, ya me dedico a mi hogar, me dedico a ser mamá, a ser esposa, pero siempre me quedó esa espinita de no haber seguido estudiando, de no haber pues a lo mejor incursionado en lo que yo quería, que era estudiar literatura, y un día empecé a investigar en dónde podía estudiar algo de manera formal, porque así mi inquietud y mi actividad era buscar cursos por aquí, clases de inglés y clases de lo que podía tomar. Y me di cuenta, en esa investigación llegué a la Universidad Iberoamericana, vi que ahí había una licenciatura en Ciencias Humanas, no era exactamente pues todo letras, pero había un panorama muy interesante de lo que es la cultura. Entonces estudiábamos historia del arte, estudiábamos historia, letras, filosofía, y te digo, era un panorama muy, muy interesante. Y pues la verdad es que fue una aventura para mí regresar a la universidad, porque ya era mamá, ya era esposa, tenía una casa que atender, pero me di tiempo de ingresar, de estudiar, de hacer trabajos en equipo, ya sabes, pues había que reunirse, dedicarle mucho tiempo. No había clases en línea, todo era presencial, así que pues gracias al apoyo, siempre el que mi familia estuvo cerca de mí, lo pude terminar. Y bueno, inmediatamente me inscribí a la maestría ahí mismo en la Universidad Iberoamericana, la maestría de Letras Iberoamericanas, que para mí fue una experiencia
increíble de crecimiento, de amistad, porque independientemente de lo que yo aprendía y de lo que descubría en los libros, pues también descubría mucha gente valiosa. Y bueno, pues ya encarrerada, ya que dije, pues ya que voy en esto, terminé la maestría, me titulé y pues empecé a buscar en dónde podía estudiar un doctorado. De aquí en Puebla, en las universidades particulares no había. La UAP tenía el doctorado, pero era en lingüística. Creo que ahora ya lo cambiaron por literatura hispanoamericana. Exacto, tienen literatura hispanoamericana. Ajá, pero cuando yo busqué, era lingüística y decía, no me convence. Total que así, buscando, llegué a la Universidad Iberoamericana nuevamente, pero a la de Santa Fe. Y ahí sí también, sí, en la Ciudad de México. Y bueno, para mí fue un esfuerzo grande porque no era solamente tomar las clases, ya sabes lo que implica la investigación, sino el viaje de ir el primer año 2 días a la semana, ir y regresar, o sea, irme muy temprano, llegar a hacer pues, tareas, estudiar, leer, todo lo que implicaba, y la clase empezaba a las 4 de la tarde. De ahí, bueno, salía a las 9, me regresaba, al día siguiente pues tenía que dar clases porque ya estaba dando clases en la Ibero, de acá de Puebla, y era una travesía tremenda. Para mí, de verdad te digo que fue un reto muy grande, pero muy satisfactorio porque finalmente lo pude lograr, lo pude hacer y bueno, cambió mi vida en muchos aspectos. Sí, fíjate, ahora que mencionas, o sea, nada más de escucharte es agotador todo lo que has hecho, sobre todo, como bien lo dices, porque es retomar algo que habíamos dejado como en suspenso. Eso pasa mucho, creo, con las mujeres. Tenemos a lo mejor una formación académica de algún aspecto que nos pareció interesante, pero le ponemos un poco en pausa cuando tenemos una familia, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos. No es que deba ser así, pero nosotras creemos que es lo que nos toca hacer. Es un poco implícito que eso es lo que hay que hacer. No es lo que quiero es que no parezca que es algo negativo, simplemente que es algo que parece que está escrito de todas formas y lo hacemos de la mejor manera. O sea, supongo que debe haber sido para ti una alegría quedarte con tus hijos, con tu familia, verlos crecer y acompañarlos, pero por el otro lado se tiene que dejar el aspecto profesional de una mujer detenido. Hay quien no puede regresar, hay quien se encuentra detenido ese aspecto profesional y una mujer le da mucho trabajo regresar a sus propios intereses y se queda inmersa en el interés de una familia, ¿no? Tú pudiste regresar. ¿Qué es lo que te impulsó sobre todo a decir, no, bueno, yo ya hice esto con mis hijos, ya los llevo adelantados, he estado con ellos, con mi esposo, con mi familia, pero quiero hacer esto? ¿Con qué fuerzas es eso? Pues es esa inquietud de crecimiento personal, crecimiento profesional. Aunque yo había estado dando clases pues, en nivel preescolar, sin embargo, yo quería hacer algo más, dar clases a lo mejor ya a nivel pues, preparatoria, licenciatura, en fin. Y yo creo que la primera vamos a decir, el primer impulso que tuve fue ese, el de crecer, el de cambiar mi panorama, porque tú sabes que pues los libros te abren, ¿no? Todo ese panorama, te cambias inclusive tu forma de pensar, de ser, de actuar, de decir, de decidir. Y para mí fue muy importante el regresar a la universidad. Fue un reto, primero es probarme a mí misma que iba a aguantar. Dije, a ver, ¿cuánto tiempo aguanto? Regresar a un ambiente que ya no era el mío, porque yo ya era una persona adulta, te decía mamá, esposa, ama de casa. Sin embargo, tuve algo a mi favor, que en esa carrera no era yo la única adulta. Había otras personas que estudiaban, por lo que dijiste antes, el gusto, como de estar en contacto con los libros, de seguir aprendiendo, y eso también en mí pues fue un factor decisivo, totalmente. Que dije, bueno, no me siento así como que la mamá de todos mis compañeritos. Éramos, la mayoría éramos adultos, y claro, te digo, ese fue el primer reto, entrar, o sea, que me aceptaran, hacer el examen, ir a presentar el examen de admisión, se pudo hacer, y después dije, volver adaptarme a la vida de estudiante. Es un reto totalmente. Sí, estudiante, te digo, el ritmo, las horas que pues le tenía que dedicar, el asistir, etcétera, etcétera. Y bueno,
fui poco a poco haciéndolo. Al principio fue difícil, después me sentí muy bien. Sí. También me sentí que me quedé en la maestría. Ahí. Sí, o sea, supongo que es como un retorno a tu propia plenitud, o sea, no es que no seas plena con el otro, porque a veces pareciera que debemos estar en alguno de los dos polos, y no, o sea, yo creo que has podido unir esos dos aspectos porque fuiste y regresaste y estabas, y tampoco es que descuides a tu familia. También creo que el apoyo de la familia es importante en esos aspectos. No sé si ese fue tu caso, cómo se sintieron ellos de que regresabas y hacías otras cosas. Eso también fue un factor muy importante porque, como te decía, yo tenía el apoyo de mi esposo en primer lugar, de mis hijos. Yo siempre estaba en las tardes, ya que había cumplido, ¿no?, con todos mis roles anteriores, estaba estudiando y estaba leyendo, porque pues tienes que, sí, sobre todo en esta carrera de letras, pues todo el tiempo estás leyendo, analizando, escribiendo, en fin. Y para ellos la figura de su mamá cobró otra dimensión, porque ya me veían como, primero como estudiante, después como profesionista, y hasta la fecha, de verdad lo digo con orgullo, porque puedo platicar de ellos, de libros, y hacer a lo mejor una crítica, y discutimos, pero pues fue, te decía, como mamá, como esposa y como ama de casa, también fue un cambio muy favorecedor para mí. Sí, fíjate, qué bueno que comentas eso, porque creo que a veces las mamás pensamos, yo porque también tengo a mis hijos, pensamos que lo que los hijos quieren de nosotros es que estemos al pendiente de ellos todo el tiempo, ¿no? Y me he dado cuenta que eso que tú dices, que el hijo te vea como a una persona inspiradora, como una persona que logra cosas, que no se queda a cuidarlo, sino que también tiene una vida propia, que también tiene deseos de hacer cosas, que también tiene inquietudes, que tiene metas, que tiene pasiones que la muevan a hacer determinadas cosas, a estudiar, a leer, que te vean también haciendo eso. Creo que es mucho más enriquecedor a una madre a veces que no tiene la posibilidad de hacer cosas distintas. Ni bueno ni malo, creo que es diferente. Y me parece muy interesante que los hijos puedan vernos siendo plenas en lo que sea que hagamos. Sí. Ni siquiera te hablo de estudiar, como afortunadamente fue tu caso, como el mío, o como otros, pero siendo plenas en lo que sea que hagamos. Si nos hace plenas bordar o hacer ese tipo de cosas, claro, que nos vean felices haciendo. Yo no, porque soy terrible para las cosas manuales, pero hay gente que es súper buena haciendo, o para cocinar, hay gente excelente cocinando, pero es plena haciéndolo, ¿no? No por obligación, sino por amor a hacerlo. Sí. Creo que eso se hereda y eso lo ven los chicos, ¿no? Y entonces le toman, creo, más afecto, más amor, más gusto a lo que sea que decidan hacer. Y entonces podríamos ser seres más plenos, tal vez, ¿no? Cierto, sí, estoy de acuerdo. Oye, Genoveva, y después entonces terminas la maestría y te quedas ya dando clases acá también en la Ibero a partir de terminar la maestría. Durante la maestría yo tuve la fortuna de encontrar una maestra que para mí también fue un apoyo siempre incondicional. Más adelante fuimos amigas, primero fue mi maestra, después fue mi amiga, fue mi sinodal en los tres exámenes profesionales, porque cuando hice el examen en la Ibero de México, ella me acompañó, estuvo conmigo, me leía, me corregía. Y bueno, es la doctora Norma Segovia, que ya no está con nosotros, pero de verdad que le tengo un agradecimiento enorme y siempre la recuerdo con mucho cariño. Ella fue la que me dio la oportunidad de dar mi primera clase, de dar mi primera materia en la universidad, en la clase de investigación documental, de redacción, ya sabes, de documentos académicos, etcétera. Y bueno, entonces tenía yo ese trabajo que pues ya para mí era muy gratificante, ¿no? Sí, ya poder totalmente estar siendo independiente y trabajar con lo que yo había aprendido, pero al mismo tiempo iba a México a estudiar el doctorado, porque fue una temporada bastante agitada para mí. Y terminé el doctorado, empecé ya a dar clases también de literatura contemporánea, di diferentes cursos ya con el tema de la literatura, ¿no? Ya más enfocado a lo que a mí me gustaba hacer y lo que estaba aprendiendo. Entonces así empecé. Ya pudiste encontrar como tal vez lo que buscabas desde el principio, pero había que recorrer un camino. Claro, sí, pues es que necesitas estar preparada, es una responsabilidad muy grande estar ante un grupo, tratar de transmitir conocimientos, motivarlos, todo lo que implica, ¿no? Dar una clase, y por eso es que para mí fue satisfactorio el poder hacerlo y estar frente a un grupo y decir, bueno,
aquí estoy, sé ¿no? lo Con que lo estoy que yo haciendo, quería además. hacer, sí. Ahorita quiero regresar un poco ahora que dices esto de ser académico, es bastante, me parece que implica ser un poco inspirador. No porque uno crea que sea el gran inspirador, pero algo le transmites a los chicos. Sí, Y desde creo que luego. también ahora que me hablabas de tu maestra, ella era un poco esa inspiración, esa motivación o ese modelo de hacia dónde caminar para lograr cosas. Quiero regresar ahorita con eso, Genoveva. Vamos a acompañarme a ver un pequeño corte en donde Carlita nos va a hablar acerca de la autora de la semana y ahora regresamos con Genoveva. Hola, yo soy Carla González y hoy en Culturezas conoceremos más sobre la escritora argentina Silvina Ocampo con el cuento La Casa de Azúcar. Este cuento despliega toda su potencia cuando Cristina llega a vivir a la casa que algún día le perteneció a otra mujer llamada Violeta. Con el paso de los días, Cristina parece ir heredando todas las características de la anterior inquilina. Así es como poco a poco va convirtiéndose más en Violeta y menos en ella misma. El cuento está narrado en primera persona por un personaje central dentro de la historia. Esto agrega subjetividad a la narración, porque no sabemos si lo que nos cuenta es la realidad o es su percepción de la realidad. De esta forma, el narrador construye una verdad para él mismo y para nosotros, los lectores. La narrativa en primera persona también apoya a crear el ambiente claustrofóbico que caracteriza al cuento. El aislamiento físico y emocional es un tema importante en la narración. La casa se convierte en refugio y en prisión. La Casa de Azúcar aísla a los personajes mientras apoya la obsesión del narrador y la metamorfosis de la protagonista. En este panorama, el narrador ejerce una dinámica de poder sobre su mujer, quiere protegerla, pero al mismo tiempo quiere controlarla, y de alguna forma esto contribuye a la alineación y a la transformación de Cristina. Elementos fantásticos y surrealistas caminan por la Casa de Azúcar, y es que la energía que dejan en los lugares los que han pasado por ahí, sus risas, sus lágrimas, sus furores y sus horrores permanecen de tal forma que aun cuando ya se han marchado, algo de ellos siempre quedará impregnado en los muebles, en las paredes, en los sonidos y en el aire de esos lugares a los que alguna vez pertenecieron y de los cuales se habrán despedido solo después de dejar su huella imborrable. Denle un espacio en su librero a Silvina Ocampo. Yo soy Carla González y esto fue Para Culturezas. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias a Carlita, que además siempre coordina de manera súper adecuada la recomendación. Ahora fue de Silvina Ocampo de La Casa de Azúcar, en donde habla de esta energía que dejamos en los lugares, de esta energía que dejamos en las personas, cuando somos seres inspiradores o lo que otras personas inspiran en nosotros. Con eso quiero regresar con Genoveva para que nos hables un poco de eso, Genoveva, de esta mujer, de esta maestra, de esta profesional que te inspiró a ti y ahora, como lo dicen, aunque ya no está acá, dejó algo impregnado en ti, ¿no? Claro, y ahorita que hablaban de Silvina Ocampo, que por cierto, Norma era argentina, entonces sí tenía su forma de ser muy abierta, fue una persona también como académica, investigadora en la universidad, con un lugar muy especial. Y ella hizo, yo me inspiré precisamente en estudiar el doctorado en México porque ella lo hizo. Y ella me decía, es que es muy difícil, pero si lo quieres hacer, lo haces. Y bueno, sí, también te digo que ella siempre me impulsó. Y bueno, creo que las personas que están enfrente de nosotros o a las que admiramos principalmente, más que muchas veces sentirnos menos o sentir que, ay, ojalá yo fuera como ella, hay que tratar, ¿no?, de tomar lo que en un momento dado los impulsa o los motiva a seguir adelante. Para mí sí, la imagen y la figura de Norma fue muy, muy inspiradora, desde luego. Fíjate, eso es muy importante lo que acabas de decir, que esos individuos, esas mujeres, esos hombres que nos encontramos en el camino deben ser eso, no un modelo a decir nunca voy a llegar a hacer eso. Todos tenemos aptitudes diferentes y llegaríamos a donde sean nuestros límites, pero siempre con alguien parece que necesitamos que nos enseñe una luz que teníamos apagada, no es como un montón de lámparas que están a nuestro alrededor, pero no todas están prendidas. Y viene una y la prende y dice, claro, podría caminar hacia allá. Y siempre estuvo ahí, o sea, eso que tú has hecho siempre ha sido tu deseo hacerlo, siempre estuvo latiendo ahí, pero como alguien viene y prende esa lámpara y dice, oye, puedes ir hacia este lado, ¿no? Y entonces te encaminas hacia ese lugar. Sí, claro.
Y bueno, y también te digo, el descubrir la literatura, el mundo que para mí se abrió, ¿no? Sí, claro. Que fueron los textos y encontrarme inmersa en esa maravilla que es el universo literario y leer a autores increíbles, ¿no? Y descubrir, no sé, un mundo que te describe Borges en el Aleph, ¿no? Y lo leo y lo releo y digo, qué maravilloso, ¿cómo puede hacer esto? Y viajar por de muchos lugares. Bueno, pues puedes viajar con Odiseo a Ítaca, por ejemplo, puedes estar en el siglo XIX con las heroínas, yo siempre digo las heroínas adúlteras, Ana Karenina, Madame Bovary, puedes estar en muchos lugares, participar de la construcción de la identidad en la novela latinoamericana, en fin, aparte del placer que te produce la lectura, todo lo que te deja como persona, cómo puedes reflexionar por lo que han pasado, aunque son personajes de ficción, pero son personajes que tratan de ser, o son humanos, o sea, no tratan, tú como escritora lo sabes, ¿no? Están impregnados de sí, construye un personaje que te puede ir llevando y te puede ir guiando, y que dices, bueno, yo soy la escritora, yo lo manejo, y no es cierto, lo acabo de escuchar contigo, que no, hay una creatividad y un poder tan fuerte en la creación literaria que para mí fue un descubrimiento, aunque te digo, yo leía, pero claro, leía a lo mejor alguna novelita por ahí que no tenía nada de trascendencia, en fin, pero el descubrimiento para mí de la literatura y de este mundo fue otra cosa, me cambió, y es lo que yo traté de hacer cuando empecé a dar estas materias sobre literatura. Lo que yo quería era motivar y decir, vean lo que hay dentro de un texto, qué es lo que pasa con un texto, con el lenguaje, ¿no? Cómo se puede construir una historia a través del lenguaje. Sí, es impresionante. Es muy impresionante todo eso. Es impresionante lo que se logra con el lenguaje, o sea, puedes incendiar una guerra, solo con el lenguaje. Sí. Puedes hacer paz en el mundo entero solo con el lenguaje. Puedes destruir, puedes construir, puedes amar, puedes odiar, solo con el uso del lenguaje. Ni siquiera necesitas ver a la persona, ni siquiera necesitas sentir a las personas. El lenguaje es sumamente potente, en verdad. Quien sabe utilizarlo. La cosa es que a veces no lo utilizamos de la manera más adecuada o no lo construimos. Las palabras están ahí. Es como un rompecabezas, ¿no? Es decir, esta va con esa, esta va con esa, esta va con esa, hasta que queda una frase que impulsa, que mueve, que traiciona, que hace feliz, que hace llorar, ¿no? Pero depende del constructor del lenguaje, ¿no? De quien se dedica a hacer eso. Cómo lo utilice, claro. Claro. Eso que tú hablas, por ejemplo, de toda esta parte fantástica, fabulosa, de conocer otros mundos, yo creo que, bueno, tú me dirás si opinas lo mismo, te genera un cambio muy profundo en realidad. Creo que cuando tú hablas, después de haber leído muchas cosas, miras la vida desde otro ángulo. No sé si compartes esa idea. Sí, la literatura te deja infinidad de cosas. Acabo de leer el libro de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, que es un libro que de verdad te sacude, te confronta. Y hablando del lenguaje, la forma en que él escribe, la forma en que te muestra un México que no queremos ver, un México que sabemos que está ahí, pero que pues, nos damos la vuelta y no lo vemos. Nos lleva, literalmente nos mete a la cárcel, porque ya sabes que el personaje, pues el protagonista es un presidiario. Nos lleva a tocar así como fondo con la protagonista. Nos muestra una realidad social que está ahí y nos hace pensar. Entonces, esta novela que yo la traigo ahorita a cuento porque sí me dejó esa impresión, ¿no? De que lo que puede hacer un texto, lo que puede hacer un autor, te deja pensando y te sacude, te confronta, porque no es una novela fácil, es una novela muy fuerte, pero te confronta, te reta y te dice, a ver, esto es tu país, esta es tu realidad, esto es la sociedad actual. Abórdala, enfréntala. Bueno, para mí fue un reto esta novela y te la pongo como ejemplo porque eso es lo que nos da la literatura, ¿no? El momento histórico en el que el autor está inmerso, en el
con el que está comprometido, ¿no? Porque también no es nada más, te digo, leer por leer, y yo veía pues veía el lenguaje que está utilizando Arriaga, y decía, caray, no todas las metáforas son bellas, no todas las metáforas son tan románticas. Sí. Usa el lenguaje y lo hace crudo y te lo dice, a ver. Y bueno, digo que así como esta novela hay otras que me han impresionado mucho, pero es un universo, ¿no? Un universo a lo que encuentras en un texto. Exacto. Es, creo, la belleza del arte, ¿no? La belleza del arte no es que sea visualmente bello, no es que lo que leas sea satisfactoriamente hermoso, pero tiene una belleza aún en las cosas más terribles, sobre todo cuando son sinceras. Cuando el autor es honesto, cuando los textos son honestos, se sienten, y es cuando te pueden transmitir ese resentimiento social que existe en nuestro país, el dolor que existe, la violencia, la sangre que siempre corre en nuestro país. Él escribe mucho de eso, y es fuerte mirarlo porque a veces no queremos verlo, y creo que esa indiferencia nos tiene también en este país en el que a veces estamos muy indolentes ante lo que le pasa a los demás, solo porque no nos toca a nosotros. Y leerlo creo que nos invita a acercarnos a eso, nos hace más sensibles. Creo que la literatura y cualquier expresión artística nos provoca ser un poco más sensibles. No sé si también pienses más o menos eso. Sí, desde luego. Digo que te da, a veces te quita prejuicios, ¿no? Porque volviendo a esta novela, yo al principio la empecé a leer y dije, pues no, creo que hasta ahí, pero después dije, no, fuera prejuicios, fuera estar pensando de manera pues muy cómodamente, yo aquí en mi casita, yo porque me voy a enfrentar a eso si yo no estoy ahí, pero dices, no, sí, es una manera de ver el mundo. La literatura te dice, hace mundos posibles, ¿no? La definición de literatura que conocemos hace mundos posibles. Sí es cierto, pero ¿qué clase de mundo hace? Exacto. Y el compromiso del escritor con la sociedad es grande, y cuando se atreve a hablar de esto abiertamente y de manera cruda y directa, es de las tantas cosas que nos puede dar la literatura, hacernos sensibles a nuestro momento histórico, a nuestra situación actual, en fin, mil cosas. Sí, exacto. Eso acabas de decir, de nuestro momento histórico, ¿no? Conocemos muchos momentos históricos gracias a la literatura, ¿no? Momentos de enorme belleza gracias a la literatura, de enorme tranquilidad, pero también súper convulsos como los de ahora gracias a la literatura. Sí, es eso que acabas de decir, me parece lo más contundente, es el momento histórico de cada escritor pasado por su sensibilidad, por su conocimiento, por su autoconocimiento también, y el de su entorno para poder expresar una idea, me parece. Oye, Genoveva, y cuéntanos ahora un poco acerca tienes un espacio, como veíamos acá, Intertexto. ¿Cómo surge Intertexto? ¿Cómo tienes esa inquietud de generar este espacio? Pues mira, Sujel, yo después de 15 años de ser docente en la Universidad Ibero de Puebla, decidí cerrar ese ciclo porque dije, bueno, me dejó mucho el ser profesora, el estar con jóvenes, conviviendo con ellos. De los primeros alumnos que tuve a los 15 años después eran otros, me refiero a su forma de pensar, de aprender, de todo. Fue una experiencia muy rica para mí, sin embargo yo quería hacer algo más. Dije, bueno, creo que ya este ciclo lo cierro, y pensé en tener un espacio, porque dije, bueno, tanto esfuerzo de estudiar, de viajar a México, de venir y demás, ¿qué hago con todo eso? No puedo decir me retiro y ya. También, bueno, la idea viene a raíz de que estuve tomando cursos aquí aquí en el complejo, aquí en la UAP, y a mí esa idea de compartir con otras personas afines a mí en cuanto a pues, la lectura, el gusto, el discutir, el analizar, me parecía increíble. Y dije, bueno, creo que por ahí tengo que hacer algo. El tratar de que esto que a mí me gusta, el entusiasmar a la gente, el atraer a la gente y que lean, y si leen, pues ir abordando el texto desde diferentes ángulos, en fin, que estas personas que llegaran a este espacio, bueno, tuvieran esa oportunidad también de compartir y disfrutar, ¿no? De disfrutar todo esto que es la cultura.
Sí, como un acto más bien placentero, ¿no? Así no como es. tengo que leer y me van a preguntar, no, más bien es un acto de gusto, de placer, esa lectura que cada quien hace en su casa y luego se reúnen contigo para el círculo de lectura, ¿no? Ujú. Sí, es una reunión mensual. Ajá. Ya cada participante ha leído la novela y empezamos, claro, yo la voy guiando porque hago una introducción desde mi formación como académica y Sí. también, bueno, pues como crítica literaria y demás, se empieza a abordar ciertos aspectos desde la literatura, desde técnicas de escritura. Y posteriormente empezamos a analizar personajes y también darles el conocimiento, ¿no? El acercamiento, no tanto meterlos a estudiar, pero sí de narratología, Sí. quién narra, cuántas voces narrativas hay, el tiempo, el espacio, en fin, lo básico. Y bueno, el disfrutar, nuevamente lo digo, la discusión, el debate, recortar, les digo, vamos a recortar a la protagonista, vean lo que hizo. Sí. Entonces eso es muy, muy placentero para todos. Sí, sí, pienso que es eso, Genoveva, que nos podríamos quedar con ese placer que implica la lectura, ¿no? Con ese deseo de conocer que nos enriquece primero a nosotros y creo que también al estar nosotros en ese modo de estar felices haciendo lo que hacemos, transmitimos eso. Creo que en verdad seríamos mucho más pacíficos si todos nos enfocáramos o nos acercáramos más a las artes. El arte creo que te provoca esa sensibilidad, esa paz y ese placer ante la belleza. No que se vea hermoso, es la belleza nada más, como cada quien quiere expresarla, ¿no? Bueno, Genoveva, tengo que cerrar ya el programa, pero me ha dado mucho gusto platicar contigo. Espero que te hayas sentido bien con nosotros y nos vamos con todo lo que nos has contado y también invitando a todos a que nos acompañen también en Intertexto, en el espacio de Genoveva. La pueden buscar en las redes sociales y pueden checar ahí todos los cursos que Genoveva tiene disponibles para nosotros. Yo me despido de ti, muchas gracias y les recuerdo a todos: den un espacio a su inspiración y conviértanse en culturesas. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.